comenzando con el módulo, digamos que lo primero que deberíamos tener claro es que las redes Wi-Fi son sin duda un vector. Hoy en día son un vector a través del cual poder realmente realizar ataques tanto contra una organización como contra clientes, ¿vale? Cuando hablamos de clientes seríamos cualquiera de nosotros, es decir, contra los usuarios. El problema es que existen muchos diferentes tipos de tecnologías, ¿vale? Y según el tipo de tecnología, los ataques a desarrollar serán unos u otros. Lo que vais a ver es que para todas las tecnologías siempre hay algún tipo de ataque que podemos utilizar, ¿vale? Si bien bueno, digamos, las últimas tecnologías, los últimos algoritmos ponen las cosas mucho más complicadas, ¿vale? Y realmente, digamos que depende un poco de la contraseña que se haya puesto, etcétera. En cualquier caso, siempre se pueden desarrollar ataques. Y este es un aspecto muy importante, ya que, digamos, difiere un poco de lo que hemos visto hasta ahora en sistemas, en redes o en aplicaciones web, y es que las redes Wi-Fi, los clientes o los usuarios, son un punto muy importante a la hora de realizar los ataques, ¿vale? Porque se pueden realizar una gran cantidad de ataques contra los clientes que nos permiten obtener credenciales. Imaginaos, por ejemplo, un supuesto que es muy habitual, ¿vale? Imaginemos que estamos en una cafetería, tipo Starbucks o cualquiera de estas, y nosotros somos el atacante, ¿vale? Entonces llegamos a la cafetería y lo que queremos es robar las credenciales de algún empleado de la organización que sabemos que está en el Starbucks, ¿vale? En este caso lo que se podría hacer, por ejemplo, es levantar una red Wi-Fi falsa, ¿vale? Hacer que el empleado se conecte a nuestra red Wi-Fi falsa, le mostramos un portal donde deja sus credenciales y ya tenemos las credenciales. Con esas credenciales podríamos acceder, por ejemplo, por la VPN, ¿vale? Este es un tipo de ataque muy simple y a la vez muy complejo de paliar para la organización, ¿vale? Porque es un ataque que está siendo realizado contra el cliente, ¿vale? Digamos sería algo similar a utilizar ingeniería social, pero dentro del ámbito de las redes Wi-Fi, ¿vale? Entonces, durante este módulo nos vamos a centrar sobre todo en lo que son los ataques contra las redes, ¿vale? Ya que son ataques más comunes, más típicos. Y en cambio, los ataques contra clientes, pues bueno, muchas veces son ataques más avanzados, que requieren muchos más pasos, etcétera, y que veremos en vídeos adicionales y normalmente, o seguramente, en un curso aparte, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver realmente en este módulo? ¿Vale? Para que hagamos una idea. Primero, ¿cuáles son los elementos básicos? ¿Vale? Ahora a continuación vamos a ver qué necesitamos tener o qué necesitamos comprar para poder desarrollar pruebas, ¿vale? A diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, redes, sistemas, aplicaciones web, etc., en esos casos lo único que necesitamos es levantar redes virtuales, máquinas virtuales, hacer pruebas, etc. No requería de ningún hardware adicional, ¿vale? Pero en este caso es diferente, ¿vale? En este caso, la mayoría de casos, por lo menos, vais a necesitar de un router, como veremos luego, y una antena Wi-Fi, ¿vale? Pero bueno, lo veremos después. Bien, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver cómo podemos utilizar estas herramientas, este hardware adicional, para realizar nuestro propio laboratorio de pruebas. Igual que hemos visto anteriormente, cómo podemos montar las máquinas virtuales, cómo podemos hacer los ataques entre ellas, etc. Aquí vamos a ver lo mismo, pero llevado al ámbito de las redes Wi-Fi. Es decir, vamos a ver cómo podemos montar una red con cierta tecnología y atacarla, cómo podemos cambiar la configuración del router para montar otra red diferente y atacarla, etc. ¿Vale? Es decir, no se van a mostrar solo los ataques, sino que también se va a mostrar cómo podríamos configurar, en este caso, nuestro router, ¿vale? Para montar estos puntos de acceso. Es algo muy simple, pero bueno, por si alguno no lo ha hecho nunca, pues sí, también lo veremos. Bien, una vez hecho esto, vamos a ver una serie de nociones básicas, ¿vale? Una serie de conocimientos básicos que debemos tener sobre las redes Wi-Fi, ¿vale? Para posteriormente poder explotar vulnerabilidades, es decir, cuáles son las tecnologías, qué tipo de vulnerabilidades existen en cada una de ellas, qué es el SSID, qué es el BSSID, etcétera. Una serie de conceptos básicos que nos van a permitir posteriormente realizar todas estas pruebas. Bien, adicionalmente, vamos a ver cuáles son las principales herramientas, ¿vale? Y suites de herramientas que podemos utilizar, ¿vale? Normalmente en el curso, la inmensa mayoría de veces, digamos, vamos a utilizar iCrack, ¿vale? Que lo veremos más adelante, pero existen otras suites, otros conjuntos de herramientas que también podrían ser utilizados. Entonces, pues bueno, también lo vamos a ver, aunque no entremos en el detalle de cómo se ve cada una de ellas, ¿vale? Luego, al final, son diferentes herramientas, pero por debajo todas están lanzando los mismos tipos de ataques, que son lo que vamos a ver en este módulo. Bien, aparte de esto, vamos a ver cómo podemos atacar redes web, ¿vale? Que sería, digamos, el primer tipo de tecnología que se introdujo en redes Wi-Fi. Luego vamos a ver cómo podemos utilizar, cómo podemos desarrollar ataques contra VPA y VPA2, ¿vale? Siempre por PSK o por clave precompartida. En este caso no nos vamos a meter
con redes Enterprise, ya que son bastante más complejas y requieren de una configuración tanto para montarlas como para atacarlas bastante más complicada, ¿vale? Luego vamos a ver cómo podemos craquear, digamos, cierta información que vamos a obtener, ya que en este último tipo de redes, lo que son las VPA y VPA2, no se pueden craquear directamente, sino que vamos a obtener un trozo de información, si lo queremos ver así, y necesitaremos craquearlo. Entonces vamos a ver cómo podríamos craquearlo para obtener la contraseña en texto claro y poder entrar a la red en local o mediante servicios online, ¿vale? Luego vamos a ver también cómo podríamos atacar el protocolo VPS, ¿vale? Es un protocolo que se utiliza en redes VPA y VPA2, ¿vale? Es más o menos común y pues, es fácilmente atacable y podemos utilizarlo igual para conectarnos a la red Wi-Fi. Y por último, vamos a ver cómo podemos automatizar todas estas acciones con diferentes herramientas, ¿vale? No solo suites, sino que existen herramientas que directamente nos automatizan todo, es decir, lo que sería el botón gordo. Nosotros seleccionamos qué red queremos atacar y el script se encarga automáticamente de ver qué tipo de tecnología está utilizando, si hay clientes o no, bueno, toda la información que realmente necesitamos para lanzar los ataques y posteriormente los va lanzando él solo. Entonces, sí, podéis utilizar directamente estas herramientas, pero no es el objetivo del módulo y por eso lo veremos al final. Al final, el objetivo de este módulo es mostraros cuál es la base, mostraros cómo son realmente los procedimientos para atacar las redes Wi-Fi, ¿vale? Y que sepáis los diferentes pasos que hay que dar y cómo podréis darlos de forma manual, ¿vale? Con el objetivo de que luego, si queréis automatizaros vosotros esos ataques, podáis hacerlo. Obviamente, en muchas ocasiones tiraréis de herramientas automáticas como las que veremos aquí al final. Entonces, ese es más o menos el módulo, digamos, a grandes rasgos, el contenido del módulo que vamos a ver, ¿bien? Antes de entrar en materia, realmente unas cosas que tenemos que ver es el material necesario, ¿vale? Y en este caso el material necesario será, por un lado, un router. Yo os he puesto el que estoy utilizando, un Netgear WNR1000, concretamente la versión 4, os recomiendo, aunque, bueno, si no lo podéis luego actualizar. Es un router que va muy bien, es muy barato, vale como 20 euros, 20 y algo dólares. Lo podéis encontrar en Amazon y es totalmente configurable. Vais a poder hacer todas las pruebas que vamos a ver y podréis hacer muchas más. Es chiquitín, por lo tanto, bueno, yo lo recomiendo y va a ser el que vamos a utilizar durante el desarrollo de las pruebas. Y luego, por otro lado, tenemos la tarjeta de red. ¿Por qué necesitamos una tarjeta de red? Pues porque las máquinas virtuales, tal y como las tenemos montadas hasta ahora, no sé si os habéis fijado, pero las redes Wi-Fi no las cogen, ¿vale? Lo que hacen es que crean un adaptador y usan la configuración de red que tengáis establecido en vuestro equipo, pero no tienen acceso como tal a gestionar totalmente la tarjeta de red de vuestro equipo. Entonces, tenéis dos posibilidades. Una, crear un leaf CD o un leaf USB, arrancar el equipo con un Kali, por ejemplo, y de esa forma, como el Kali está controlando todo el sistema, ahí sí podréis acceder a la tarjeta de red de vuestro equipo. En cualquier caso, mayoritariamente, o sea, la mayoría de portátiles, la tarjeta de red que tienen no os va a permitir desarrollar todos los ataques, ya que en muchas ocasiones no permiten, por ejemplo, la inyección de paquetes, ¿vale? En redes a las que no estéis conectados directamente. Entonces, yo recomendaría que realmente si vais a querer realizar pruebas Wi-Fi, más allá de realizar un par de pruebas como vamos a ver en este módulo, sino que realmente vais a querer, pues bueno, cacharrear un poco por vuestra cuenta, sí que os recomendaría que os compráis una tarjeta, ¿vale? Concretamente yo recomendaría dos. Tenéis por un lado la ABUS, son las dos alfa, ¿vale? Creo que son las que van mejor. Tenéis la 51NH, que digamos es la más avanzada, es una dorada, de hecho la que tenéis ahí es esta tarjeta, ¿vale? Esta tarjeta va muy bien, es muy potente, es capaz de levantar 8 puntos de acceso de forma paralela, bueno, va muy bien, ¿vale? Y además, tanto esta como la otra traen los drivers ya instalados en Kali, por lo tanto no os vais a tener que pegar, que en muchas ocasiones eso es bastante, pues bueno, pesado, ¿vale? Entonces, esta primera es más cara, es más potente, y luego tenéis la segunda, que es la 36H o NH, ¿vale? Que es esta, que es plateada, es exactamente igual, como podéis ver, solo que esta es plateada y esta es dorada. La plateada, que es la 36, es menos potente, solo permite levantar un punto de acceso, ¿vale? Y bueno, tiene algunas limitaciones, pero realmente vais a poder desarrollar las mismas pruebas con una que con otra, ¿vale? Una más potente y una menos potente, pero las pruebas son exactamente las mismas. Entonces, sí que os recomendaría que lo mirarais, ¿vale? Si realmente queréis aprovechar este módulo y, bueno, cursos siguientes que vamos a sacar sobre redes, tanto redes inalámbricas como redes cableadas, sí que os recomendaría que escogierais una, os cogierais un router y pudierais hacer pruebas con entornos. El router, si no queréis comprarlo,
Sí que os recomendaría también que revisáis el vuestro de casa, ¿vale? Al final, el que tenéis en casa no deja de ser un router, exactamente igual, y en la mayoría de casos también deja crear muchas de las redes Wi-Fi. Tal vez no todas, pero sí que suelen ser bastante configurables. Entonces, aunque las pruebas que se van a desarrollar, sobre todo en la configuración del router, no sean exactamente igual, realmente las variaciones que puede haber son mínimas, ¿vale? Entonces, bueno, revisar primero el router que tenéis y si no fuera necesario, veis que alguna prueba no podéis realizarla, pues ya os planteáis si coger un router o no, ¿vale? Entonces, bueno, con esto termina este primer vídeo, introductorio totalmente, ¿vale? Donde hemos visto que vamos a empezar este nuevo módulo de redes Wi-Fi, vamos a ver cómo podemos atacar redes Wi-Fi, sobre todo redes, ¿vale? Ya hemos comentado que lo que son los usuarios lo vamos a dejar para más adelante. Y nada, cualquier duda que tengáis, no dudéis en escribirme al correo y nos vemos en el siguiente vídeo.